Buenos días, soy el pastor Edwin Montesino de la IMP en Colina. En representación del sector número 5, en esta mañana queremos enviar un cariñoso saludo a nuestro obispo, a todos nuestros consiervos y hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Me ha correspondido en esta mañana hacer una reflexión sobre el sacerdocio y su restablecimiento o restauración de él mismo. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así la poderosa palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento usaron varias palabras para describir nuestra nueva naturaleza como creyente. Leemos que somos siervos, que somos ovejas, santos y desde luego la realidad más maravillosa, que somos hijos de Dios. Cada una de estas figuras comunican las distintas realidades y cada una apunta a diferentes aspectos de nuestra salvación. Pero el apóstol Pedro lo define de una forma súper clara, lo describe que los cristianos somos sacerdotes. En su primera epístola dijo que somos real sacerdocio y sacerdocio santo. Y el mismo apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria sea el nombre del Señor. Pero, ¿qué quiere decir que somos sacerdotes? Para responder a esta interrogante es necesario entonces ir al sistema de los sacrificios, a la estructura del tabernáculo, a la naturaleza y por supuesto los requisitos y el propósito del oficio sacerdotal. El tabernáculo, estimados consiervos y hermanos, era el santuario que Israel edificó en el desierto para la adoración a Dios. Moisés recibió instrucciones precisas y exactas en cuanto al diseño y a las dimensiones de él mismo. Este santuario estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Era solamente definido y se separaba el lugar santo del lugar santísimo por una gruesa tela llamada el velo. Nadie, excepto el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de Yom Kippur para celebrar la expiación por el pueblo de Israel. Dios había dicho claramente y establecido este sistema de sacrificios con sus rituales y con sus ordenanzas, y había designado a los de la tribu de Aarón para que realizaran esta actividad. Ahora bien, es muy importante entender este sistema de sacrificio. Es sumamente relevante entender el tabernáculo y el oficio sacerdotal, que exclusivamente apuntaban a una realidad mucho mayor: la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En las palabras del apóstol Pablo lo define como una sombra, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Era una sombra de lo que había de venir. Esta luz venía a este mundo. Bajo este concepto, a la luz de estos antecedentes, debemos de considerar un hecho totalmente crucial y de importancia mayor para nosotros los cristianos. Mateo dice y lo registra como cuando Jesús murió en la cruz, y dice en el libro de Mateo 7, Mateo 27, versículo 51, y he aquí el velo del templo se rajó en dos.
Este evento, estimados hermanos, representa una verdad espiritual del gran valor para el creyente y fue explicado por el escritor de Hebreos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo golpeado y lacerado de Jesús, ¿no es cierto?, en este sacrificio es ese velo que se rasgó para darnos acceso a Dios, para que a través de este sacrificio Él perdonara todos nuestros negros pecados. Bajo este concepto estamos entonces en condiciones de considerar no solo nuestra nueva posición como sacerdotes, sino también la función que se desprende de ella. Sabemos que como sacerdotes debemos de realizar diferentes actividades. Sabemos que el velo se rasgó y que hay un camino nuevo que lleva a Dios, Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Por eso nos invita en esta mañana a acercarnos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y también se nos anima a través del escrito a acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. A esta realidad y a este aspecto de la vida cristiana, los reformadores del siglo XVI le llamaron el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ellos enseñaban que la vida que agrada a Dios se debe de expresar en todas las esferas de nuestras áreas personales. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que somos sacerdotes o que el sacerdocio es del creyente? El sacerdocio, estimados consiervos y hermanos del creyente, hace referencia a nuestra nueva posición de los cristianos para la tarea de la adoración. En virtud de esto, todo creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de acercarse y presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, dice Romanos 12, versículo 1. A su vez, también para ofrecerle sacrificios espirituales. Ahora, estimados hermanos y consiervos, pastores y amigos, podemos adorarle en todo lugar. Podemos orar, podemos pedirle y recibir de Él sus muchas misericordias. Podemos servirle, buscar su rostro y más glorioso aún, ser aceptados como hijos suyos. Bendito sea el nombre del Señor por este sacrificio que realizó en la cruz. Por eso que el sacerdocio del creyente se ejerce en todas las áreas de nuestras esferas de la vida. Pero para que este sacrificio, ¿no es cierto?, llegue al trono de Dios como un perfume agradable del cual Él no tiene de qué avergonzarse, es necesario que nos humillemos, que nos quebrantemos, que reconozcamos nuestra pecaminosidad, que estemos en comunión, que nos amemos los unos con los otros, para que todo lo que hagamos llegue a la presencia del Señor claramente y un buen olor. Les quiero entonces invitar en esta mañana para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Que todo lo que hagamos no solamente sea en nuestras iglesias, sino en nuestro trabajo. Que lo que hagamos en nuestro vecindario, lo que realicemos en nuestro matrimonio, lo que, ¿no es cierto?, hagamos como padres de familia, todo sea para la gloria de nuestro amado Salvador. Acerquémonos entonces, pues, confiadamente al trono de la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente en este día.